Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Na, 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 na. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Es tiempo de encender la luz y que el mundo conozca de Jesús, la luz de su amor. Enciende una luz, déjala brillar, que brille la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Bienvenidos, queridos hermanos y amigos. Hemos preparado un tiempo y un lugar especial en nuestras casas para adorar a nuestro Señor Jesús. Este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Y si es la primera vez que nos estás viendo, queremos decirte que al final de esta reunión vas a encontrar todas las redes sociales de nuestra iglesia para que vos te puedas contactar. Te vamos a estar esperando. Y en este momento sean todos grandemente bendecidos.
Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Santifícame en ti, yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Vengo a humillarme, delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona
Buen día, el Señor te bendiga en esta mañana. Vamos a compartir en el libro de Marcos, capítulo 12, verso 41, la lectura en esta mañana. Y dice que estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Bueno, creo que esta historia es muy conocida por todos o por la mayoría. Dice que Jesús miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y que observó que muchos ricos echaban mucho, pero también observó que una viuda pobre se estaba acercando. Y lo primero que notamos es que Jesús mostró mucho interés por la ofrenda de la viuda. Dice la Biblia que una viuda pobre echó 2 blanquitas, o sea que la ofrenda de esta mujer no fue una ofrenda onerosa, sino que fue una ofrenda, podríamos decir, para nosotros, humanamente hablando, insignificante. Eran unas pequeñas monedas. Y entonces lo que vemos es que esta viuda, según el relato bíblico, dice Jesús, que echó más que todos los otros que estaban trayendo sus ofrendas con grandes cantidades de dinero. O sea que lo que esta viuda hizo fue tan importante a los ojos de Jesús que Jesús llamó a sus discípulos para que se fijaran en ello. Quizás y seguramente para el resto de las personas allí presentes la ofrenda de esta viuda pasó como desapercibida y carecía de importancia, pero no para Jesús. Para Jesús esta ofrenda fue muy importante. Luego de eso, Jesús hizo una afirmación sorprendente. Dijo: esta viuda pobre echó más que todos, más que todos. Así que nos preguntamos cómo podía ser si muchos ricos antes que ella habían echado mucho. Bueno, la razón, creo yo, está en que el Señor no mira la cantidad de lo que damos, sino el corazón con que se da. Y en este sentido, hermanos, este pasaje tiene mucho que enseñarnos. Yo quiero que veamos algunos de los principios que encontramos aquí, que nos enseñan principalmente cómo debe ser una ofrenda agradable a Dios. Y quiero decirte 3 o 4 cosas rápido. Primero, debe ser voluntaria y no por obligación. Por eso Pablo a los Corintios en la segunda carta, capítulo 9, verso 5 y verso 7, dice: como de generosidad y no como de exigencia nuestra. También dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Debe ser rindiéndole primero el corazón. Por eso Pablo elogió a los macedonios y en 2 Corintios 8:5 dijo: asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. También debe ser, mi hermano, por amor al Señor. La mujer amaba al Señor, su Dios, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza y con toda su mente. Y por eso creo que ella entregó todo lo que tenía. Si no, ¿qué explicación podríamos encontrar a su generosa ofrenda? Debemos darle lo mejor a Dios. Sin lugar a dudas, también la viuda dio lo mejor que tenía. Por eso dice la Escritura, de hecho, que dio todo lo que tenía, todo su sustento. Y por último, tenemos que hacerlo con generosidad. Tampoco hay duda que ella fue generosa, mi hermano. Y el apóstol Pablo habló de la generosidad porque a pesar de su extrema pobreza, esta mujer se mostraba generosa, mi hermano, y trajo todo lo que tenía para entregarle al Señor. Y con el fin de enseñar a los corintios los benditos resultados de la generosidad, Pablo empleó una metáfora sacada de la agricultura, la de la siembra y la siega. Y él dijo en 2 Corintios 9:6, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. O sea que si un labrador siembra escasamente, decía él, tendrá que sufrir el desengaño de una miserable cosecha. En cambio, una siembra abundante producirá una cosecha abundante. El libro de Proverbios, capítulo 11, verso 24, dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Termina diciendo el verso 25: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Te invito a orar en esta mañana. Querido Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, y ahora, Señor, queremos pedirte que bendiga las ofrendas, que con amor
con generosidad vamos a traer para ti, para tu obra. Bendice las ofrendas, bendice los diezmos, bendice a aquellos que dan con alegría en esta mañana. Señor, te lo pedimos en el nombre bendito, precioso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, amado. Dios te bendiga abundantemente más.
Muy bien, tomamos el versículo de Juan 2, 1, 2 para nuestra meditación en esta mañana. Y dice, al tercer día, o sea, era el tercer día desde que Jesús había comenzado su ministerio público, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Gracia o desgracia. Cuando más grande es el desafío que enfrentamos, tanto más cuidadosos son nuestros preparativos. Los que observan las personas que no solo progresan en sus proyectos, sino que descubren mejores maneras de hacer las cosas, mencionan algunas características que los distinguen. No se enamoran de sus ideas, prueban sus ideas, tienen sentido de urgencia, son persistentes, hacen preguntas, intentan comprender por qué algo sale mal y no les asusta fracasar. Podemos resumir diciendo que no descansan hasta obtener resultados y continúan evaluando si los frutos o resultados persisten y aún más si mejoran. Por eso quisiéramos repasar juntos el desafío del mensaje de la semana pasada, porque era realmente un desafío para vivir minuto por minuto, mejorando para nuestras propias vidas, para nuestra familia, la iglesia, la comunidad. Porque será únicamente si estas conductas abundan en nosotros que podremos tener algún contagio de buenas conductas en nuestra comunidad. La semilla que plantamos define el fruto y la cosecha. Y podemos decir que si nosotros sembramos falta de perdón, vamos a cosechar desunión y amargura. Si en cambio sembramos el perdón, vamos a conseguir unidad y gozo. Si nosotros sembramos impaciencia, vamos a tener desorden, confusión. Pero si sembramos paciencia, se cosechará orden y paz. Si sembramos deshonra, provocaremos rechazo e ira. Si sembramos humildad,
aceptación y seguridad. Si nosotros sembramos falta de respeto, sin duda cosecharemos enemigos y soledad. Pero si por el contrario sembramos respeto, vamos a cosechar admiración y amistad. Podemos sembrar irresponsabilidad. Y esto viene de la inmadurez, pero produce más inmadurez e imprudencia. Si sembramos responsabilidad, cosecharemos madurez y dominio propio. Podemos sembrar falta de compromiso. Esto traerá una cosecha de inseguridad y debilidad. Si sembramos compromiso, cosecharemos perseverancia y fuerza. Si sembramos indisciplina, habrá precipitación y desorden, pero si sembramos disciplina, habrá carácter y éxito. Así es que podemos nosotros recordar y grabar, generalmente lo que se lee se graba más, que tenemos que sembrar estas semillas que la palabra de Dios nos propone y que hemos escuchado para ser mejores en la comunidad. Agua o vino, reconocer la ocasión. El texto que hemos leído en Juan 2 decía que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y Jesús, avanzando en su ministerio, dice varias veces: el que tiene oídos para oír, oiga. Parece una redundancia, pero no lo es. Hay por lo menos 3 razones por las cuales oímos lo que queremos oír o no escuchamos lo que no queremos oír. Entonces nos cerramos en nuestras ideas y no mejoramos, aunque se presente la oportunidad. Y estas 3 cosas, la primera es: eso yo ya lo sé, no necesito escuchar. La otra que podemos decir: no me interesa, o no tengo la intención de hacerlo. El que tiene oído para oír, oiga, aparece 7 veces en los evangelios y 8 veces en Apocalipsis. Por algo Jesús es tan insistente. También la frase "el que lee, entienda" es de Jesús en Mateo 24, citando al profeta Daniel en una advertencia muy seria en cuanto a la corrupción del tiempo del fin, que podría llegar, iba a ser tan grande que podría llegar a infectar aún las prácticas más puras de nuestro servicio a Dios y a la humanidad. Jack Kelly tiene una frase que describe esta clase de religiosidad. Él dice: ¿qué diremos y haremos? La humanidad dice, o diríamos: humanidad, hágase tu voluntad. O diremos: Señor, hágase tu voluntad. Las bodas siempre han sido una fiesta donde todo tiene que salir bien. Jesús hace referencia a esta costumbre porque Él vivió en su comunidad. Jesús fue real, insertado en las alegrías y las tristezas de los vecinos y amigos. En Juan 3, 22, 30 encontramos un muy buen ejemplo usando esta temática en el ministerio de Juan el Bautista. Habían surgido celos y discusiones entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. Estas cosas pasan también. Y Juan, con madurez y con santidad, les dice: muchachos, el que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo está a su lado y le oye, y se goza grandemente en la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido, porque él sabía que él estaba preparando esta gloriosa fiesta para Cristo. Esto es ser mejores en la comunidad. Pero no queda allí, quiero resaltar la actitud de Jesús.
al aceptar el apuro de su mamá, cuando no las madres. Y aún así no van a festejar nuestro día. La madre viene a decirle, no tienen vino, podés resolver este problema, pero dice, yo recién empecé el ministerio, no es mi tiempo todavía. Pero Jesús se dispone a resolver el apuro. Otra cosa que podemos destacar es que el agua estaba allí en las tinajas. Y yo pensaba y comparaba el agua con nuestros grandes esfuerzos de que todo salga bien. ¿Por qué estaban las tinajas de agua allí? ¿Será casualidad que eran 6 tinajas? Este número 6 es atribuido en la Escritura a lo humano. Y eran las tinajas que usaban para la purificación. Un ritual que a nosotros la pandemia nos ha enseñado con dolor. Era parte de la educación en las familias del pueblo de Dios. Ellos se lavaban las manos prolijamente antes de comer. Y al llegar a una casa, la cara y los pies. Se le atribuye a Angela Merkel, una fiel cristiana que nació y creció del lado de Alemania del Este, cuando le preguntaron por qué insiste tanto en la educación. Y ella contestó, porque la ignorancia es muy costosa. Evidentemente, en este caso, la parte humana la habían hecho. La purificación había tenido lugar y a las tinajas le faltaba agua. Porque Jesús les dice, llenen las tinajas hasta arriba. Pensando en nuestro tema, yo diría, hagan su mejor esfuerzo. Pero para la necesidad no alcanzaba. Nos ocurre muchas veces que nos esforzamos al extremo, pero no alcanza. Y allí entra lo sobrenatural. Ahí entró lo sobrenatural que tiene que ungir todas nuestras acciones esforzadas, las más esforzadas aún. El agua se transformó en vino del mejor. Y no puedo dejar de recordar, tal vez los más viejos recordarán, cuando el mismo Jesús, ahora invisible, en una reunión unida hace unos 35 años, no solo nos proveyó el vino en una Santa Cena unida, sino creó la copa, una réplica exacta, era una copa tallada, y nadie pudo distinguir cuál fue la que reemplazó a la que se había roto, y estaba la copa y tenía vino. Tiempo de milagro. Tiempo de saber que Jesús sigue reunido en celebración con su pueblo. Son las bodas del Cordero. Tiempo de saber que sin Él nada podemos hacer, pero que hay que poner la voluntad, la humildad y la obediencia en la parte que nos toca. La única forma de ser mejores en la comunidad es dejando que Dios tome el mando y nos dirija a reconocer la ocasión, a reconocer la intención y a reconocer la provisión. ¿Qué corresponde hacer entonces? Reconocer la intención. Romanos 13:7 dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Ser mejores en la comunidad requiere una suma de pequeñas acciones, muchas veces no reconocidas, ni publicadas, mejor que sea así. Y gracias a Dios cuando permanecen en secreto, porque son las que recibirán recompensa en la eternidad. La nueva traducción viviente dice, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo, lo dice Mateo 6:1. Jesús tuvo una lucha continua con esta tendencia carnal a figurar,
y enseñó a los que querían huir que cuando dieran limosna, no es la ofrenda, es limosna, ayuda a los necesitados, no hicieran tocar trompeta para ser vistos. Hoy en día hay otras formas de tocar trompeta y de publicar. Pero estas malas prácticas contaminaron o contaminaban hasta que Jesús puso un orden, aún la oración. Entonces Jesús les enseña por medio de una parábola sobre los que confiaban en sí mismos como justos. Lo dice allí esta parábola en Lucas 18, versículo 9 en adelante, porque dice que el fariseo oraba consigo mismo y publicaba, no solo a toda voz ante la gente, sino ante el Señor, sus grandes obras, menospreciando todo a su alrededor. Clarísimo, esto no es lo que nos hace mejores. Miremos pequeñas acciones que produjeron grandes resultados. La historia cambió porque 2 hombres sostuvieron las manos de Moisés, que desfallecía, mientras intercedía en una batalla cruel. Una pequeña acción fue compartir porciones y vino dulce por indicación de Nehemías, cuando la lectura de la ley hecha por Esdras y darse cuenta de sus pecados desató un llanto incontrolable en el pueblo. Entonces Nehemías les dijo: día santo es. Una vez que el Espíritu de Dios, con su espada de doble filo, que es la palabra, nos trae convicción y confesión, ya está. En el versículo 10 dice: no se queden tristes, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Maravilloso. No hay cosas pequeñas. El Evangelio resalta nuestra responsabilidad individual. Dice que partas tu pan con el hambriento. No puedes decir: yo no tengo una panadería para regalar pan. Bueno, pero el que tenés, partilo. Que cuando veas al desnudo, lo cubras. A través de los siglos, los cristianos comenzaron con pequeñas acciones. Por ejemplo, cuidando a los bebés que eran abandonados. Pero luego surgieron los hogares para los huérfanos. Cuidaron de cada enfermo y luego surgieron los hospitales. Se hicieron cargo de la educación de plebeyos que no tenían derecho, acceso, y surgió la educación como un derecho. Jorge Müller llegó a cuidar, alimentar y educar miles de niños, contando solo con la oración y la provisión de Dios. De las escuelas de Ríquez se burlaban y decían las escuelas andrajosas, pero no detuvieron su empeño y llegaron a tener escuelas dominicales que no solo enseñaban a leer y escribir, sino que lo hacían con la Biblia. 1.250.000 niños que no tenían futuro transformaron su realidad. ¿Qué y a quién? Debemos reconocer la provisión. Lucas 10:5 dice: en cualquier casa donde entren, primero digan paz a esta casa. Y 1 Pedro 3:7 dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Los niños hebreos aprendían a partir de los 5 años los capítulos 18 y 19 de Levítico, un resumen perfecto de los detalles de los 10 mandamientos. Cada detalle en la vida de una comunidad era memorizado. En esta lectura aprenderían respeto por la sexualidad propia y ajena, respeto a los padres, abstenerse de idolatría y de ocultismo, generosidad con el pobre, con el extranjero, jamás robo, mentira, juramentos, chismes, odio
injusticia y aclara que esto era dejar de pagar o demorar el pago de salarios, por ejemplo. Consideración con los discapacitados. No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo al ciego. Y respeto, también consideración a los ancianos. Junto con el estudio de la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, y a los 10 años la Mishnah, donde se escribía que el niño a los 13 años y la niña a los 12 no solo alcanzarían la pubertad, sino el Yetzer Hatov, que era la conciencia del bien. Conciencia del bien. Para las personas según las indicaciones de Dios y contando con los recursos inagotables. Vuelvo a citar a Jack Kelly. ¿Qué diremos? Humanidad, hágase tu voluntad. O Padre, que se haga tu voluntad. Humanidad dice en este momento comida y salud. Y cierto, son primordiales, pero sin paz. ¿Quiénes pueden proclamar la paz sino los hijos de Dios? Y Proverbios dice, mejor tener poco con paz. Poca comida, un bocado, en paz, que una gran comida en un ambiente, en un mal ambiente. Jesús ante la cruz dice, les dejo mi paz. Así que en esta semana nos queda la tarea de cambiar hábitos. Lleva tiempo. La humanidad deshonra. La palabra de Dios, Dios mismo, nos pide que honremos a todos. La humanidad compite, busca salir siempre por delante de los demás. Y la voluntad de Dios dice, amad a los hermanos. La humanidad dice, ¿qué sé si Dios existe o no? Voy a hacer la vida que me parece. Y la palabra, la voluntad del Padre dice, teman a Dios. La humanidad se queja y reniega porque ciertamente hay gobernantes que no son lo que se espera. Así eran los reyes en el tiempo antiguo. Pero la palabra de Dios dice, honrar al rey. Y para cualquier duda o repregunta que nosotros hiciéramos, repito Lucas 10:5, en cualquier casa donde entren, primero digan, paz a esta casa. Y el apóstol Pedro en su primera carta también nos dice que honremos a todos. Algo para honrar encontraremos, porque esta es la tarea. Somos desafiados a buscar qué motivo de honra hay en cada persona, a todos. A los hermanos, amarlos. A Dios, un respeto absoluto. Y a los gobernantes, honrarlos. Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir, gente llena de dolor y sin rumbo aquí, en angustia y soledad, llenos de temor. Risa esconde su aflicción, Cristo solo ve. Tienen que saber del amor
vida quien perdido está. Por su amor podemos ver que sufriendo están. Ellos tienen que oír, debemos compartir. Tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y el temor, el refugio da. Tienen que saber del amor de Dios. Debemos proclamar y nuestras vidas dar. Tienen que saber. Tienen que ¿Qué hubiera pasado si en aquellas bodas no hubiera estado Jesús? Qué bueno que Él estaba invitado. Así que te animo en este momento a, si no lo has hecho nunca, porque esta es una experiencia única. Luego, por supuesto, tenemos que ir ajustando nuestra comunión y nuestro trato en el día a día, pero hay un primer momento y tiene que ser real, donde invitemos a Jesús a nuestras vidas. Y el que Él esté en nosotros va a ser la diferencia en nuestros apuros, en nuestros problemas. No nos exime de responsabilidad, todo lo contrario, nos da una gran responsabilidad. Así que vamos a estar orando, y aquellos que no han tenido esta experiencia de invitar a Jesús y ver que algo comienza a ocurrir en su vida espiritual, que podamos hacerlo. Pero una vez que Él está en nosotros, lo seguimos necesitando, para que nuestras obras, dice la palabra, sean hechas en Dios, para que lo que hagamos sea bajo su dirección, bajo su voluntad, porque esas son las obras que perduran, que transforman, que trascienden. Así que oramos juntos. Señor amado, queremos en esta mañana abrir de par en par las puertas de nuestra vida, nuestro corazón, y decirte: Señor, te necesito. Ven a mi vida, transfórmame, sálvame, perdona mis errores, pecados, ignorancia, confusión. Quita todo lo malo y establece tu gloriosa vida, tu paz perfecta en mi vida, también en mi casa, y que pueda ser junto con los hermanos aquellos que van a cualquier casa y dicen: paz sea a esta casa. Nos ponemos en tus manos y rogamos, Señor, que sigas despertando nuestro oído para que, ya que tenemos oídos para oír, que oigamos a tu Espíritu. Seamos sensibles, seamos obedientes, tengamos respuesta de acuerdo a este tremendo desafío.
para que en cada uno de nosotros, y gloria a tu nombre, que nos multiplicamos por miles en la tierra, pueda cumplirse tu oración, Jesús. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo pedimos creyendo, lo recibiremos en tu santo nombre. Amén.